dominio no es solo saber, sino dominar una doctrina. Así que aquí están los 5 pilares, y el miércoles pasado comenzábamos hablando sobre el misterio de la piedad. Creo que usted recuerda que es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es un plan maravilloso que hizo Dios, donde Dios se hizo carne, tabernaculizó con nosotros. En el libro de Juan, capítulo 1, la Biblia dice: en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. ¿Dónde está el misterio de la piedad? Todas las doctrinas impactantes están en el libro de Juan, capítulo 1, pero en esta porción habla sobre el misterio de la piedad, que es que Dios se hizo carne. ¿Para qué Dios se hace carne? Listo, había una agenda. Dios se hace carne para luego ir al punto número 2, que era ir a la cruz. Así que cuando Cristo vino a la tierra, vino a morir. ¿Se imagina que es vivir toda la vida sabiendo que tu final es muerte? Para nosotros es normal, porque el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, pero para Dios no, porque Él es inmortal. Esa es la grandeza del misterio de la cruz. Cómo Dios se entrega a muerte si Dios es inmortal. Ocupa un cuerpo para morir. Entonces la cruz no es un trozo de madera como algunos llevan, o un pedazo de plata que se cuelga en el cuello, sino que la cruz es una doctrina primaria para un creyente. Es un ABC dentro de la fe, donde entendemos el plan y la agenda divina, la unión entre el misterio de la piedad y la cruz. Quiero explicárselo de manera breve y sólida. Dios en esa carne murió. Si Dios no se hubiera encarnado, misterio de la piedad, Dios no podía morir. Por eso es que el orden que está aquí es inalterable. Entonces, si no puede morir, no puede redimir. Por eso la encarnación no es un detalle doctrinal simplemente, sino que es la condición necesaria para la cruz. Si no hubiese habido misterio de la piedad, no hubiese habido cruz. Y si no hubiese habido cruz, no hubiese habido salvación. Entonces todo lo que usted ve en pantalla no es más que un plan divino, orquestado y no improvisado, sino que diseñado por Dios mismo. El misterio de la piedad revela quién vino. La cruz revela para qué vino. Cuando yo hablo del misterio de la piedad, yo digo es que nació Emmanuel, es Dios con nosotros. ¿Quién es? Cuando yo hablo de la cruz, yo digo ¿para qué encarnó? ¿Para qué vino a la tierra? Vino a morir, vino a sacrificarse, vino a pagar por mí. Hermano, no murió un profeta, no murió un ángel, no murió un hombre, murió Dios hecho hombre. Entonces, si yo no entiendo la conexión que hay entre estos pilares, yo puedo hacer débil la doctrina de la cristología, que es todo lo que rodea a Cristo. ¿Voy muy rápido o me entiende? Listo. ¿Voy rápido y me entiende? Ok, bueno. La cruz se hace efectivo cuando Cristo se sacrifica. ¿Para qué nacer si no iba a morir? Entonces, el Señor tenía una agenda que Dios le había entregado. Primer punto de la agenda: nace con alabanza, muere con desprecio. Cuando Jesús nació, había una estrella en el cielo, había luz. Era de noche, pero había una luz que alumbraba. Cuando Jesús nace, había un lucero, la estrella del oriente, que le avisó a todos de su nacimiento. Cuando Jesús nace, dice la palabra que había un coro de ángeles que cantaban desde el firmamento. Cuando Jesús muere sin alabanza, sin luz, porque todo se oscurece, sin gloria. Y el niño que nace siendo alabado por aquellos 3 sabios, muere siendo desechado incluso por los suyos. ¿Se imagina el contraste que hay entre el misterio de la piedad y la cruz? Entender la cristología es entender que es el evangelio. Hay gente que viene a la iglesia, no solo usted, muchos en muchas iglesias, si no entiende qué es la cruz de Cristo. Dios se hizo visible para poder ser herido. Si Dios no hubiese ocupado un cuerpo humano, jamás hubiese participado de muerte, porque Dios no tiene ni principio ni fin. Entonces la cruz hace aún más grande a Dios, porque todos queremos crecer, pero nadie quiere morir. Usted quiere ver qué es miedo en la vida, que le hablen de muerte.
ahí son otros 20 pesos. Entonces el Señor viene a morir y se hizo hombre para poder morir y murió para poder redimir, porque había una demanda de juicio en nuestra contra. El tribunal del cielo exigía que se cumpliera la ley. La ley decía que la paga del pecado es la... Pero si nosotros moríamos sin Cristo como redención, perderíamos todo lo que somos y nos perderíamos. Entonces viene Cristo y se hace visible el misterio de la piedad para morir en la cruz a fin de darnos redención. La cruz no es, hermano, lo que muchos hoy tienen, porque hay gente que tienen cruces, pero no tienen la doctrina de la cruz. Lo que me haría preguntarle, ¿qué es la cruz? Porque aunque hablamos de la cruz, quiero que entienda que la cruz fue una herramienta de vergüenza y de tortura. Quien hizo a la cruz grande fue el que murió en él. Antes de Cristo muchos murieron en la cruz y después de Cristo muchos murieron en la cruz. Pero no era la cruz el símbolo de adoración, sino el que murió en la cruz, el que hizo a la cruz algo memorable para nosotros. Ahora, esto es tremendo porque entonces, punto número 1, bueno, eso iría para el punto 4 cuando hablemos de la resurrección. Cristo no puede estar en una cruz. Poner a Cristo en la cruz es una manera indirecta de negar el pilar de la resurrección. Toda cruz en la que Cristo está puesto es una ofensa a la resurrección. Es como decir, ahí se quedó tu obra, no se consumó nada más. Es una ofensa, no es solo una imagen adorativa. Detrás de cada imagen está el enemigo trasladando un mensaje. Ahí te quedaste, no hiciste nada más. Pero quiero comenzar a hablar, porque esto es algo increíble. Quiero poder hablar sobre qué es la cruz. En el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14, el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia y le decía, pero lejos esté de mí gloriarme. Y si en algo voy a gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo no era cualquier hombre, Pablo era fariseo de fariseos. Si alguien no entiende fariseo, ya decir que alguien era fariseo era decir que alguien tenía estatus, que alguien tenía alcance, que alguien tenía poder. Y Pablo tenía tanto poder que tenía el poder de poner a un hombre en una prisión, ejecutarlo, sentenciarlo y juzgarlo. Ahora, cuando se dice que era fariseo de fariseos, lo que la Biblia está diciendo es que él venía de un linaje de fariseos. Sus padres, sus abuelos, sus antepasados eran fariseos, entonces él tenía alcance. Cuando Pablo está hablando sobre el evangelio y escribe Gálatas capítulo 6 verso 14, para entender el contexto, los cristianos de esa época que se habían recién convertido, y ese es el problema de los nuevos, querían meterle al evangelio ley, circuncisión y méritos humanos. Para entender un poco, cuando hablamos de la cultura de la época, el mérito se pagaba, se ganaba, se compraba. Si tú tenías plata, eras alguien importante. Si tú tenías un asiento en tal lugar, tú eras alguien importante. Si tú tenías un título que te hacía noble, tú eras alguien importante. Y cuando esa gente se empieza a convertir, quiere meterle al evangelio su filosofía. Algo que está pasando todavía en el día de hoy. Gente que está convirtiendo a la cruz en una filosofía o en una decoración eclesiástica y no en una doctrina. Si usted le preguntara a la mayoría de la gente que carga una cruz qué es, le hablaría simplemente de una herramienta de tortura. Ahí murió Cristo. Pero si usted le pregunta a un creyente qué es la doctrina de la cruz, qué es la cruz, la gente no sabría decirle qué es la cruz. Bueno, es donde Cristo murió. ¿Por qué? Bueno, por mí, ese era mi lugar. ¿Para qué? Sí, para mi perdón. Ok, ¿qué más? Ahora Pablo está diciendo, hay gente que se convierte y que quiere alterar la doctrina. Quiere meterle circuncisión, leyes de hombre, y empiezan a opacar el mensaje central, la cruz. Así que Pablo habla y dice, lejos de mí gloriarme. Y si de algo voy a gloriarme, quiero gloriarme en la cruz.
La cruz nunca ha sido un símbolo estético. No existe un versículo en la Biblia donde Dios manda a poseer la cruz. No existe un versículo bíblico donde el Señor mande a alguien a tener una cruz como un recordatorio. Es un instrumento de vergüenza que se convirtió en el escenario de la gloria. Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que es el único que perdiendo ganó. Perdió su vida para ganarla de todos. Perdió su vida para ganarla de todos. Perdió su lugar para darnos un lugar. El único que perdiendo gana es Dios. Entonces, cuando entiendo esto, Pablo está diciendo: ¿y ustedes de qué se glorían? No, mérito, yo tengo un puesto, yo soy reconocido, yo soy noble, yo tengo un asiento en el Sanedrín, yo soy una persona que tengo dinero. Eso era lo que se movía en aquel entonces, algo que se mueve hoy, que es el orgullo, la altivez, la vanidad. Y cuando Pablo empieza a hablar, dice: se están gloriando de cosas de las cuales no deberían gloriarse. La pregunta es: hoy me topo a gente que hace demasiado bombo y platillo por un don. Dan una profecía y casi hay que tirarle alfombra, porque wow, le di una sola vez al centro. Tienen un sueño y se le cumple y quieren que la gente lo reciban como a Jesús cuando fue a entrar. Ah, Hosana, bendito, aquí viene el profeta, el intachable. Y de pronto empezamos a gloriarnos en dones. Otros se glorían en el crecimiento, wow, cómo hemos crecido. Otros se glorían en las dádivas que Dios le ha dado. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es: deja de gloriarte en la poca cosa que haces y empieza a gloriarte en todo lo que alguien más hizo por ti, que es la cruz del Calvario, el Dios que murió por ti tomando tu lugar. Gloríate en que Dios murió por ti. Y esto es algo increíble, porque hoy en día se habla muy poco de la obra de Cristo y se habla demasiado de todo lo que un cristiano puede poseer. El centro del evangelio es esto, los 5 pilares que le puse al principio, pero no quiero regresar a ellos. El centro del evangelio es esto: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy? Mi identidad depende de esto. Todo lo que soy, lo que tengo, depende de esto. A dónde iré y qué haré depende de esto. No dominar los pilares de la cristología nos lleva a tener un evangelio débil. Explico por qué. Hoy los creyentes se van de la iglesia. ¿Por qué? Ahora le voy a poner el por qué. 1 Corintios 2:2. Una vez más el apóstol Pablo está hablando: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo le escribe a la iglesia de Corintio, una iglesia intelectual, una iglesia filosófica, una iglesia retórica, amante de la sabiduría humana, amante de la elocuencia. Y los corintios estaban impresionados por la filosofía griega, por los discursos que se daban en las plazas. Y de pronto, hermano, cuando Pablo llega a la iglesia de Corintios y se ve lo que estaba rodeando la iglesia, él dice: de todo lo que ustedes hablan, lo único que quiero oír es a Cristo. O sea, ¿de qué están hablando? ¿En qué convirtieron la predicación? La iglesia predicaba filosofía, la iglesia predicaba retórica. Voy a trasladarlo al siglo actual. La iglesia predica demasiado de emociones, demasiado vas a estar bien. Hermano amado, no siempre vamos a estar bien. Demasiado bien, todos los tiempos buenos vienen. Sí, pero puede que mañana te toque un tiempo malo. No, vas de victoria en victoria. Sí, pero de victoria en victoria tienes también que poner que es de batalla en batalla, porque si yo no peleo no hay victoria. Entonces muchas veces hay tanto mensaje basado en la filosofía de la psicología que ya Cristo no se predica. La prédica gira en torno a mí, cómo estar bien, cómo sentirme bien, cómo adaptarme. Y son píldoras de confianza y de esperanza en lugar de píldoras que enriquezcan la fe en la redención de Jesucristo. Pablo está corrigiendo a Corintios diciendo: metieron en la iglesia la sabiduría humana, la retórica. Hay gente que habla muy lindo, pero no predica a Cristo. Hay gente que habla muy bien. Hay gente elocuente, como lo que Pablo estaba enfrentando en Corintios. Hay gente que tú ves un video y te quedas enganchado, no quieres seguir scrolleando.
porque te conecta, pero te conecta porque estudió la psicología, cómo hacer ganchos mediáticos, cómo tener retención, qué frase puedo, y juegan con tu psiquis, pero en ningún momento del video estuvo Cristo en él y nunca te rendiste, nunca nada te impactó, nunca te chocó y lo único que hicieron fue robarte un like. Entonces viene Pablo y dice: cuando estuve entre vosotros, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Háblame de Cristo, háblame de la cruz. ¿Sabes lo que estaba diciendo? ¿Qué es cruz? Muerte. ¿Por qué no me hablas de morir al yo? ¿Por qué no me hablas de sacrificio? ¿Por qué no me hablas de abstinencia? ¿Por qué no me hablas de decirle que no al pecado? ¿Por qué no me hablas de orden? ¿Por qué no me hablas de arrepentimiento? ¿Por qué razón? Entonces dice: todo lo que ustedes hablan, me propuse no saberlo. ¿Se imagina, hermano? ¿De qué eran los sermones? ¿De qué eran las reuniones? ¿De qué eran las prédicas? Discursos persuasivos que no nos llevaban a nada. La iglesia de hoy crece en número, pero no crece en estatura espiritual. La iglesia de hoy tiene avivamientos basados en músicas, alabanzas, experiencias, atmósfera, pero no en arrepentimientos, quebrantos o en la obra redentora de la cruz. Hay avivamientos locales, pero no avivamientos de salvación. Y deberíamos preguntarnos por qué nos hemos congelado. ¿Están mal, pastora? No, yo no estoy diciendo que están mal, pero el objetivo de la cruz es salvar. El momento más glorioso de la iglesia es cuando en el domingo, en el momento de hacer el llamado, la gente viene a los pies de Cristo. No existe, eso es la manifestación de la cruz. Eso es ver a gente que entendió que el que murió fue Cristo y viene a decir: a ti te entrego mi vida. Ese es el momento más glorioso. Pero esto me lleva a contarle algo. Hace algún tiempo estuve en una iglesia y me dio casi me da algo. Hago el llamado de salvación. Un sinnúmero de personas pasan al frente a aceptar a Cristo. Llamo a líderes, llamo a hermanos, llamo a servidores para hacer la oración. Nadie sabía hacer una oración de salvación. Ya al nivel de osadía, tengo el altar lleno de gente que se está arrepintiendo, llorando, tocado, y digo: ¿hay algún pastor que por favor me ayude a conducirlos a Cristo? Vienen y empiezan a ministrar, a imponer mano, a profetizar. Yo digo: ¿qué está sucediendo? No existe la doctrina de la cruz. Es que conducir a alguien a la cruz, a Cristo, no es ministrar. Ese no es es que tengo una palabra. Así te dice, no es eso. ¿Recuerda al etíope? ¿Crees lo que estás leyendo? Sí, que estaba leyendo un libro de Isaías. El rollo estaba leyendo la profecía. ¿De quién? Todo Isaías está hablando del Mesías. ¿Crees en lo que lee? ¿Crees en el Mesías? ¿Crees en lo que está escrito? Sí creo. Vamos, que voy a bautizar. O sea, lo que estaba diciendo es: más profeta es el que está leyendo que yo, que puedo hablarte. Lo que quiero es conducirte al reino por medio del bautismo. Eso es lo que viene con el etíope. Entonces, en esa experiencia me quedo en el altar y digo: ok, voy a conducirlo, repitan conmigo. Y me doy cuenta que todos los servidores, en lugar de ayudarme a hacer la oración, estaban desesperados por ministrar. En el balanceo de ver si te empujo hasta caerte, en el voy a gritarte en el oído porque te veo llorar para aprovecharme de tu fragilidad para profetizarte, voy a moverte el alma porque te veo en el susurro, y así dice el Señor, y más amasándole la espalda. Pero a nadie lo estaban conduciendo a Cristo. Tenemos muy buenos programas de integración, pero no tenemos una buena formación sobre la cruz. Y Pablo decía: ustedes saben de todo, pero todo lo que saben me propuse no aprenderlo. ¿Se imagina? Que el perito arquitecto llega a una iglesia con mucho conocimiento y dice: me propuse no saber cosa alguna. No era orgullo ni altivez. En otras palabras, no es provecho. No está mal que una iglesia tenga talleres de costura, no está mal que una iglesia tenga talleres de pintura, no está mal que una iglesia tenga talleres de siembra, no está mal que una iglesia tenga todo tipo de programas, no está mal. Pero lo que está mal es que una iglesia no entienda cuál es el pilar de la salvación y no sepa conducirle a alguien al Señor. No está bien si usted le predica a alguien, ¿qué le va a decir?
Ay, el domingo vaya al culto. Error, fracasó. Usted no puede esperar que si usted le predica a alguien el lunes, traerlo a la iglesia el domingo. El domingo en mi iglesia tienes que ir para que le entregues la vida a Cristo. Error. Porque si se muere el martes, si se muere el mismo lunes, ¿a dónde va? Se perdió el alma. Pero el día que vayas delante de Dios, ¿sabe a quién Dios le va a pedir cuenta? A ti, te lo puse delante. Te di la oportunidad. Él te abrió los oídos, te escuchó y no pudiste traerlo a mi presencia. Porque a veces estamos más interesados en meter a la gente a la iglesia que en meterla al cielo. Queremos meter a la gente a la iglesia y no al reino. Al reino se entra por medio de Cristo y tenemos que aprender a llevar a la gente a los pies de Cristo. No predique iglesia. Cada uno de mis mensajes, de mis llamados tienen lo mismo. No te predico un ministerio, no te predico una iglesia, no te lo predico porque no salva. No salva. Hoy el evangelio se ha convertido en esto, se ha desligado del centro y cualquier cosa es más atractiva que Cristo. ¿Estaremos haciendo bien teniendo estrategias para salvar cuando Cristo no es el eje de la salvación? Cuando usamos cualquier tipo de motor y no a Cristo, ¿sabrá la gente por qué viene? ¿Cómo sabemos que la gente que está en la iglesia es salva si nunca nadie le hizo la oración? No, pero se aprendió los cánticos. Sí, está bien. Vida devocional. ¿Sabe cuántos católicos se saben nuestras canciones? ¿Sabe cuántos católicos le dan like a las prédicas? Y entonces, pastora, nadie es salvo por estar en la iglesia. Yo soy salvo porque Cristo murió en la cruz. Entonces, pastor, ahí le voy a enseñar. Usted conoce a alguien. Y le digo porque, aunque aquí hay un equipo grande que lo hace, usted tiene que aprender. Se topa a alguien en el mercado, le predicó, lo ves llorando. ¿Puedo hablarte de algo? Cristo te ama. Sí, yo lo sé. ¿Lo sabes? ¿Eres cristiano? No. Yo, cuando era niño fui a la iglesia y ahora, no, ya no estoy yendo. No. Y ahí empieza usted a darle al alma. Sí, este país es complicado. Eso no es lo que tiene que decirle. ¿Y qué pasaría entonces? Sí, porque nos han entrenado a hablarle al alma, pero no a producir arrepentimiento. Voy más allá. ¿Sabe usted predicarle a un perdido o solo sabe hablarle a un salvo? Es muy fácil hablar con un salvo de un lenguaje que yo entiendo. Es como que se unan dos mecánicos a hablar de carro. No, porque la transmisión y esa bujía no está buena. Y ya probaste esta otra. Sí, porque y entre ellos el lenguaje y llega usted a la conversación y usted dice, vengo ahorita. ¿Por qué no? Es como que pongamos a Jorge y al hermano que son chef a hablar. No, pero es que el horno tiene que estar en 3:45. No, yo creo que lo podemos dejar en 3:50. Sí, pero 15 minutos, yo creo que 20. Y usted dice, ¿pero de qué están hablando? ¿La lavadora? No, del horno. Porque manejan el lenguaje. Ahora quiero decirle algo. ¿Sabe cuántos impíos llegan a la iglesia y se van sin arrepentirse? Porque nadie pudo hablar su lenguaje. ¿Sabemos hablarle al perdido? ¿O terminamos profetizándole? Porque es una inmensa gana de profetizar y de imponer mano, en lugar, hermano amado, de conducir a la gente a Cristo. Mire lo que dice Pablo, hermano, entre ustedes el perito arquitecto de la iglesia. Qué vergüenza, saben mucho, muchos saben, pero no quiero saber nada de lo que ustedes saben. Porque si de alguna cosa quiero saber, es de Cristo y de este crucificado. ¿Sabe qué representa? Ni Cristo era el centro ni la cruz lo era. Si el centro de una iglesia no es Cristo, váyase, que va a terminar en idolatría. Algo va a admirar más que a Dios. No, pero es que la música, va a admirar la música, pero no al que adora. No, pero es que el mensaje allí a mí me gusta. Va a admirar al predicador, pero no al que te predican. Si el eje no es Cristo, el final es idolatría. Todo lugar donde Cristo no es el centro, usted terminará idolatrando algo. Entonces, hermano, vuelvo y repito, ¿cómo hago el llamado? Que quiero enseñarle y me voy y no lo digo. Existe una única manera de ser salvo: por la obra de Cristo en la cruz. No hay otra. 2,
Romanos dice: todo aquel que cree en su corazón y confiesa con su boca. Usted no tiene que orar con la gente, usted tiene que enseñar a la gente a confesar lo que cree en su corazón. ¿Cuál fue la pregunta al etíope? ¿Crees lo que lees? Sí, lo creo. Listo, ya confesaste tu fe. Entonces, ¿cuál es la salvación? ¿Crees que Jesús es tu Señor? Sí. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Sí, porque la palabra es una firma espiritual. En la tierra se firma con tinta, en lo espiritual se firma con palabras. La persona tiene que proclamar con su boca: sí, sí quiero a Cristo. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? Sí, sí quiero. Vas a repetir conmigo esta oración, te voy a guiar para que la hagas, porque la persona no sabe. Entonces ahí usted le dice: repite conmigo: Padre, Padre, en el nombre de Jesús. Repítelo, en el nombre de Jesús. Alza tu voz, dilo. Tienes que hablar, porque la profesión de salvación está en proclamarlo. Entonces imagínese que venga alguien a aceptar a Cristo. Usted empieza: sí, es que el Señor hoy te trajo. Y está predicándole. Ya predicaron. Está ministrando. Van a ministrar. Está profetizando. Ya pasaron los dones proféticos. No, pero no es es conducir la gente a Cristo. Mire, yo me he quedado en shock y digo: no puede ser que nadie sepa llevar a la gente a Dios. ¿Es tan básico? No, pero es que debería haber una oración modelo. No podemos parecer papagayos repitiendo lo mismo. Simplemente: Señor, te entrego mi vida, te confieso como mi Señor y Salvador, reconozco que no hay otro que no seas tú, en el cual no hay salvación. Rompo todo pacto con mi vida pasada que haya hecho consciente, inconscientemente, y hoy hago un pacto contigo porque tú pagaste. Y ya es breve, es corto, pero la persona tiene que confesar. En una iglesia donde no hay llamado de salvación, no hay cruz. En una iglesia donde no hay llamado de salvación, no hay cruz. Estamos llenando el templo, pero no estamos llenando el cielo. Y el problema no es cuánta gente tenemos reunida, es cuánta gente podremos presentar delante de Dios. Mire, voy a darle, ya no voy a decir que es orgullo, pero algo que a mí me provoca satisfacción, a mí, es cuando llego a un lugar y alguien me dice, ya no me da tanta, ¿no? Porque ahí le voy a contar la segunda parte. Cuando alguien me dice: yo me convertí cuando usted fue allá a mi pueblo y yo era una niña. Pues ya me siento vieja si me dicen eso. Pero yo le entregué la vida al Señor cuando tenía. Yo me siento bien cuando me han escrito brujos y me dicen: soy pastor. Y digo: wow, y era un brujo que se convirtió conmigo. Cuando me escribe un pastor: ¿te acuerdas de aquella bruja a la que le recogiste los ídolos? Sí, la ungimos como anciana en la iglesia. Uno dice: wow. Entonces en la salvación, porque son coronas, hay gente que está llena en la tierra de títulos, certificados, estudios, bachiller en teología, estudio de no sé qué más, doctor en las divinidades, pero en el cielo no se ha ganado nada, porque nunca ha metido a nadie al cielo, más bien los ha sacado. Los amarga, los divide. Hermano, el centro es la salvación. Usted tiene que salir: oye, te invito a mi iglesia. ¿Por qué mejor antes de invitarlo a la iglesia? Porque usted no sabe si algún día llegará, si volverá a llegar. Usted no sabe. ¿Por qué no lo mete al cielo? Quiero hacerle un testimonio. Tenemos en nuestra congregación una hermana, una hijita espiritual. Quizás nos está viendo, espero que nos esté viendo, y si nos está viendo, que nos escriba, que se llama Nuri, servidora de la casa. La detuvo ICE, tenía orden de deportación, la metieron presa. Estuvo presa ¡ay! La cogió presa ICE. La cogió presa ICE. Todos preocupados, ella estaba en la prisión. Ella y 3 hermanas más que estaban dentro de la prisión, que eran cristianas, convirtieron a casi 1000 mujeres en la prisión. Dejaron una iglesia en la prisión. Se ponían a predicar, la gente llegaba, hacían culto. Sí. Y entonces, pastora, ¿quién los pastoreó? Ella no. Ella los trajo a Cristo. Hizo una obra evangelística increíble. Hoy está en Venezuela. Una obra, construyeron una iglesia entre un grupo de hermanas que hacían predicar. O sea, no predicaban esperanza, saldrás de aquí mañana. No, estás aquí
Y aquí estamos para hablarte de Cristo. Usted sabe la cantidad de veces que usted ha estado delante de alguien que Dios le puso para que lo condujera al reino y usted perdió la oportunidad porque tenía demasiadas ganas de hablar de usted o demasiadas ganas de hablar de lo que Dios hace con usted y perdió la oportunidad de hablar de Cristo, el que ha hecho la obra en usted. No podemos ser el ombligo del cosmos, conducir a la gente a Cristo. Me recuerdo que fui a un, ¿cómo se llamará eso? ¿Un merendero? Lo que quedaba en Garayalde. ¿Cómo se llamaba? Lo que quedaba ahí en Garayalde, esquina 10 de octubre. Sí, era un timbiriche. ¿Qué era? Un timbiriche. Sí, eso es cosa cubana, un timbiriche. Un puestecito merienda, ¿te acuerdas? El que estaba ahí en Garayalde, esquina 10 de octubre. Bueno, vamos a merendar y no me acuerdo si íbamos a comprar una pizza, una hamburguesa, algo íbamos a comprar, era tarde en la noche. Y cuando vamos a comer, llega un hombre y me dice, ¿me regala 20 pesos? Una cafetería. Bueno, mejor dejémosle timbiriche. Sí. Bueno, llego y dice el hombre, ay, me regala 20 pesos, ¿para qué quieres dinero? Para comprarme una hamburguesa. Te voy a comprar la hamburguesa, pónmele una. No me acuerdo si era una hamburguesa, digo una hamburguesa porque ahora mismo tengo ganas de una. Sí, pero las de Chili's, no las de McDonald's. Póngamele una hamburguesa. Ya estoy dándole promoción al restaurante yo sin querer. Y entonces, en lo que le ponen la hamburguesa, yo sabía que se iba a demorar y aprovechó. ¿Y conoces al Señor? Andábamos con un grupo. ¿Conoces al Señor? ¿No conoces al Señor Jesucristo? No, yo creo en Dios. Yo no te pregunto si tú crees. ¿Ya le entregaste la vida al Dios que crees? Es tanta la ignorancia sobre Cristo que la gente que cree creer en Dios es ser salvo. Que nacer en la iglesia es ser salvo. No, yo desde niño voy a la iglesia. ¿Y ya confesaste que Jesucristo es tu Señor? ¿Lo confesaste como tu único y salvador? No, yo lo canto. No es lo mismo. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, lo que estoy intentando decirles en ese momento, salvación. A veces, hermano, mire, esto le va a causar risa, pero a mí me causa cosa cuando alguien dice, no, porque estoy desesperado para predicar. Y digo, las calles están llenas de gente. Las calles están llenas de gente. Todo el mundo quiere predicarle al salvo. Y es que la formación del salvo no es del evangelista, es del pastor, es del maestro, es del ministro que te moldea, que le da forma. Pero ¿cómo se llena el arca? Alguien tiene que ir a predicar. Entonces, a veces no entendemos la necesidad de predicar a Cristo. ¿Cómo usted fue salvo? ¿Recuerda? ¿Usted recuerda el día que fue salvo? ¿A que no recuerda que estaban predicando? ¿Por qué? No sé. Uno solo recuerda que hay una fuerza que te impulsa y cuando vienes a darte cuenta estás en el altar, no sabes ni cómo, echando tu buena llorada y no sabes ni por qué, porque tú no te sentías tan malo como hoy te das cuenta que eras, y en ese momento estás orando, llorando, llegó alguien, está orando, tú no te acuerdas que estaba, pero ese día había una cita y el Espíritu Santo te había traído. Hermano, ¿será que nosotros tenemos a veces mensajes persuasivos y no predicación de arrepentimiento? Está llorando, hermano, quiero decirle, todo va a estar bien, hermano, tenga fe. Se lo topó en un mercado. ¿Me permite orar por usted? Porque ofrece oración. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, pongo sus cargas delante de ti. ¿Y si no se le va el problema? No, es que estoy orando porque fíjate que necesito un páncreas. Señor, dale un páncreas. ¿Y si de esa pancreatitis se va a morir? Porque lo estipuló Dios. Entonces, pastora, no oro por sanidad. No es lo que estoy diciendo, es que antes de todo está poderlo llevar a Cristo, que sea salvo. Después usted hace todo lo que quiera, pero a veces, hermano, si se lo va a dar el Señor, déselo fuerte. Mire, quiero correr porque se me va el tiempo aquí como siempre. Hoy mi suegra, me reía con mi suegra porque me decía, ¿y tú creías que los 5 mensajes lo iba a dar en uno? Del primer día. Me reía con ella. Mire lo que le voy a decir. Pancartas en las esquinas.
Cristo salva, Cristo salva, Cristo te ama. Ya la gente lo sabe. Lo ponen en el Super Bowl, lo ponen en las pantallas, lo usan como merch en las camisas en todos los eventos. Pero toda la gente que sabe que Cristo salva y que Cristo le ama, será salvo. Si no hay una confesión, no hay salvación. Pero ¿cómo creerán? Dice la Biblia. Entonces se ha convertido el evangelio en marketing para llenar eventos y templos, pero no el cielo. Le cuento algo. Problema que tenemos nosotros los que Dios nos usa y tenemos dones. Llega una mujer, mi esposo tiene que recordar este evento, a mí marcó mi vida. Llega una mujer hermosa y me dice, eso creía yo que era mujer, y me dice: hola pastora, Dios le bendiga, fíjese que vengo para que usted ore por mí porque tengo VIH-Sida. Ok, ¿cómo contrajiste? Es que yo soy un hombre, pero... Y yo me quedo... Realmente no vi que era un hombre. Yo hablaba más gordo que él, más fuerte que él, tenía más fuerza que él, tengo más brazos que él. O sea, me engañó. Y yo miré a mi esposo a ver si él también estaba engañado, y los dos estábamos engañados. Pero la conclusión, venía con su pareja, ¿verdad? Tú no estabas, pero venía con la pareja. Venía con su pareja, o sea, venía un matrimonio. Y vengo para que usted ore por mí, Dios me sane. Pero después que me dice todo, le digo, antes de orar por ti, ya supe, viene porque cree. Cree en los milagros, ha escuchado la fama, quiere que yo le sane. Porque Dios nos ha usado para un sinnúmero de gente que tenía VIH, SIDA, ser sano y probado en laboratorios y demás, algo glorioso. Entonces yo dije, pero mi objetivo no es que tú te sanes, lo primario es que tú te salves. Y empiezo a predicarle. ¿Quieres? Y este es el problema de la cruz. Este es el problema de la cruz, que es muerte. ¿Estarías dispuesto a entregarle tu vida a Cristo? Sí, pero a dejar tu vida, porque yo tengo que predicar. Yo no tengo que decirle, Dios te ama siendo gay. No. Dios pagó por ti para que tú te arrepientas y renuncies a la vida que llevabas. Dios no te desprecia por lo que tú eres, pero al venir a Cristo tiene que haber una transformación. Entonces el mensaje se ha diluido y yo empiezo a atacarle. Y vas a dejar el pecado. ¿Sabe qué me dijo? No ore por mí. Estaba dispuesto a morir de SIDA antes de dejar a su pareja y dejar el pecado. Y entonces yo no oré. No quería a Cristo. Quería que Cristo le sanara para tener libertad en su libertinaje. O sea, ya no hay que usar preservativo, porque si no tengo riesgo de enfermarte. Nos habremos preguntado si nuestra razón, más que sanar y que liberar, lo primordial es salvar. Hoy porque usted está aquí, pero me atrevería a hacerle una pregunta a todos los pastores. ¿Hace cuánto en su iglesia no se hace un llamado de salvación y se convierte 1, 2 o 3? La iglesia muere si no hay salvación. Y si crece, lo único que hay es reciclaje. De alguna iglesia te lo llevaste, de alguna iglesia vino y por alguna amargura se fue de la otra. Pero tiene que haber salvación y reconciliación, porque ese es el pilar del evangelio. Que el perdido sea salvo, que el oprimido sea libre. Para eso está la cruz. Pero cuando tú predicas el evangelio sin cruz, todo el mundo quiere ser parte. Todo el mundo quiere ser parte de un evangelio sin cruz. Pastora, no entiendo evangelio. Buenas nuevas. Todo va a estar bien. Mañana te va a ir bien. El año que viene te va a ir mejor. El mes que viene te va a ir mejor. Dios te va a sorprender en los próximos 3 días. ¿Y si no? ¿Y si te mueres? ¿Y si te enfermas? Nah. Le voy a poner para mí el versículo más cardíaco y ustedes me ayudan a buscar los pasajes ahí en la Biblia. Viene Job.
Josecito. Job estaba tranquilito, su vida muy normal, muy corriente, haciéndolo todo bien. Job estaba bien. Todos los días hacía altar, todos los días hacía ofrenda, todos los días pagaba un precio, todos los días. Mientras él estaba bien en la tierra, en el cielo había un dilema y Job estaba en el medio y él no lo sabía. Bueno, tócalo. Y le viene a Job un COVID sin saberlo. Una pandemia de calamidades. Todos los hijos, todas las finanzas, todas las propiedades, una enfermedad y Job cae en tierra. Llegan los amigos, búsquenme el verso donde los amigos empiezan a decir: ¿qué has hecho? Revísate. Los amigos vienen a traer un mensaje de culpa. ¿Qué has hecho? Esto es consecuencia. Porque el evangelio enseña que si estás bien, todo va a ir bien. Y que si estás mal, todo va a ir mal. Pero eso no es Biblia. Porque Jesús no hizo nada mal y le tocó la cruz. Y Daniel no hizo nada malo y le tocó el foso de los leones. Y aquellos tres no hicieron nada malo y les tocó un horno de fuego. Y Pablo no hizo nada más que predicar y le tocó una cárcel. Entonces el evangelio no solo es: si todo lo hago bien, me va a ir bien. ¿Ya tienen el verso? Job, vamos a buscarlo acá. Job 2:11. Cuando empiezan los amigos a decirle: ¿y tú qué hiciste? 3 amigos de Job, Elifaz también, vinieron cada uno a su lugar porque habían convenido venir juntos a condolerse de él y para consolarle. ¿Venían a qué? A tener, vamos a darle el pésame, vamos a consolarlo, vamos a sentir dolor, empatía. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo y se sentaron en tierra. Y ninguno habló por 7 días y 7 noches, porque veían que su dolor era muy grande. No vinieron a orar, vinieron a contemplar su calamidad. Tú no necesitas gente que te vea sufrir. Tú necesitas gente que ore por ti. Yo no necesito que nadie me mire 7 días sufriendo. Usted se imagina que estos se sentaron con él y ninguno le hablaba, ninguno oraba, ninguno le consolaba, ninguno se condolía. 7 días perdió una semana. Pero ese no es el verso que busco. El que busco es cuando los amigos le dicen: ¿tú qué hiciste? Que le dicen: examínate, algo así, que le dicen que se revise. Bueno, los amigos empiezan a decirle a Job: revísate algo más. Y entonces Job empieza a buscar, a revisar su vida, a ponerse a cuenta. Sí, qué lindo, se pone a cuenta, revisa su vida y todo lo demás. Pero voy a ir a Job, capítulo 4, 7, 8. Vaca 4, 7, 8. Vamos a ver. No. Sí, ese me funciona, pero hay más que este. Aquí le están diciendo que inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. O sea, el que siembra cosecha. Si esto es lo que estás cosechando, algo hiciste. Si Dios está haciendo esto contigo, algo hiciste, porque el inocente no se ha perdido, entonces eres culpable de algo. Y le dice en el verso 9: perecen por el aliento de Dios. O sea, Dios sopló sobre ti para matarte y por el soplo de su ira son consumidos. Lo que tú estás teniendo es la ira de Dios sobre tu vida. Entre eso y muchas palabras más, todos vienen a hablarle y hablarle y hablarle y a sembrarle a Job todo tipo de condenación una y otra vez. Ahora, en el capítulo 42, que es el último, viene Dios y dice: y aconteció que después que habló Dios estas palabras a Job, Jehová le dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros. Los mismos que estaban diciendo: la ira de Dios está sobre ti, ahora Dios le dice: mi ira se encendió sobre ti. ¿Por qué? Porque no habéis hablado de mí lo recto. Me predicaste como verdugo. Me predicaste como el causante del caos de Job. Le dijeron a Job que yo era el que le había provocado el mal. Le dijeron a Job que él era culpable de lo que estaban pasando. Sembraron juicio en lugar de arrepentimiento. Sembraron condenación en lugar de esperanza. Los traje para que vinieran a consolar y lo único que hicieron fue difamarme. No hablaron de mí lo recto.
¿Cuántas veces hemos difamado a Dios cuando nos ponemos a buscarle a toda la gente que hizo mal? Algo le pasó, juicio de Dios, esto que lo otro. Cuidado, porque mire lo que le dijo Dios a sus compañeros: no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Porque mientras ellos sembraban juicio, Job sembraba arrepentimiento. Señor, si en algo te he fallado, Señor, yo sé que quizás mis ojos, Señor, quizás que yo. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, y a mi siervo Job, y ofreced holocausto a vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. En otras palabras, los traje para que oraran y ustedes nunca oraron por él. ¿Saben qué? No quiero que oren por Job. Ahora es Job el que va a orar por ustedes. Hermano, pero si yo estoy bien, nosotros estamos bien, prósperos en salud. Pero aunque tienen mucho terrenalmente, su condición es miserable. Sin embargo, Job, en medio de la calamidad, su condición estaba bien, porque en todo el tiempo Job no dejó de hablar con Dios. Todo el libro de Job es Job hablando con Dios. Señor, estoy mal, me quiero morir, pero te estoy hablando a ti. Significa que ellos llegaron no a hablar. No busques testigos de tus procesos. Hay gente que lo que hace es estorbar a tu lado. Hay gente que lo que hace es difamar de Dios contigo, difamar de tus autoridades, de tus pastores. ¿Dónde están ahora? ¿Y qué están haciendo? ¿Y por qué tú esto? Y los que lo tienen, cuidado con los que difaman de las autoridades. Entonces, mire por lo que vengo. Ahora vienen y dice: mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. ¿Sabe qué les estaba diciendo? A ustedes no lo quiero atender, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado segunda vez de mí con rectitud. En el verso 7, no habéis hablado de mí lo recto. En el verso 8, no habéis hablado de mí con rectitud. En otras palabras, cada vez que abres tu boca, me difamas. ¿Será que difamamos a Cristo en lugar de predicarlo? ¿Qué opinión tienes de Dios? ¿Quién es Dios? El que está sentado en el trono. No, eso es una descripción gráfica que te has hecho. Dios no vive aburrido sentado en un trono. Él se monta en carros de fuego, rodea, persigue, baja, se visita, siente, y si no, le asofonía, se mete en medio de la danza. Entonces a veces tenemos una idea de Dios basado en un versículo. Él está sentado en su trono y eso es lo único que vemos. ¿Quién es Dios? Uno de unas vastas vestiduras blancas, largas, que llenan el templo. Ese es Cristo. ¿Quién es Dios? Es que sus ojos son rayos de luz. Ok, esa es la visión que tuvo Juan. ¿Quién es Dios? ¿Sabe lo que Dios estaba diciéndole a estos dos? Ustedes no me conocen. Ustedes no me predican. Ustedes no me representan. Ustedes me difaman. ¿Cuántos que creen predicar de Dios en realidad lo difaman? ¿Cuántos sabrán que en lugar de predicar a Cristo, difaman a Cristo presentándolo con meras filosofías y psicologías, como si Dios necesitara tratar con la psiqui, cuando Dios lo que hace es tratar el espíritu, que una vez que el espíritu es tratado, modifica todo lo demás? No es que Dios renueva la mente, la hace nueva. Ahora mire esto, porque vuelve y le dice: fueron pues Elifaz, Bildad y Sofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. En otras palabras, a ellos nunca lo oyó Dios. ¿Se imagina que los que prediquen y los que hablen de Dios, Dios no los oiga? Porque lo difaman. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Ahí ya lo voy a dejar. No habéis hablado de mí lo recto. ¿Cómo predicas a Dios? ¿Cómo predicas el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es la cruz? ¿Qué es Cristo? Hermano, se da cuenta que estamos llenos de muchas cosas, como dice Pablo, saben mucho. Pero ¿y Cristo? ¿Y la cruz?
¿Entiendes qué es el evangelio? ¿Por qué la cruz no vende? Porque la cruz es muerte y nadie está dispuesto a morir. Y no hablo de muerte física. No. Hablo de muerte a lo que te gusta, muerte a lo que hablas. Tendrás un combate contigo cuerpo a cuerpo todos los días. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. La cruz es el poder de Dios a los que se salvan. No entiendo, pastora, le explico. Cuando la cruz es poder de Dios a los que se salvan, significa que el poder que yo tengo para poder morir una vez que soy salvo a lo que yo soy es la cruz. Si Cristo murió en la cruz por mí, ¿cómo yo no puedo morir por Cristo? Si Cristo estuvo dispuesto a dejarlo todo para morir por mí, ¿cómo yo no voy a estar dispuesto a morir a todo y dejar todo lo que me gusta para agradarlo a Él? Si Jesús en la cruz lo único que hizo fue agradar al Padre, ¿cómo es que yo no puedo agradar a Dios por medio de lo que su palabra me dice? Si Dios aborrece el pecado, yo aborrezco el pecado. Si Dios aborrece la iniquidad, yo aborrezco la iniquidad. La cruz es poder. ¿Poder qué? Poder transformarme, poder renunciar, poder abandonar el pecado. Pero hay gente que dice, yo no puedo. Necesitas el evangelio de la cruz. La cruz no es el domingo. Jesús predicaba, si alguno quiere seguirme, coja su cruz cada día. No es el domingo en la iglesia. El domingo quizás usted muere a no dormir la mañana. El domingo quizás vengo a la iglesia. Puro acto religioso, una mentalidad transformada. Pero termina el culto y le da la lengua, murmura todo el mundo. ¿Viste el servidor? Ese no me saludó. Seguro que aquel ya se enteró. Porque viste aquel la cara que me puso y el otro me... ¿Por qué la cruz no se te vuelve poder para decirle a tu alma, no harás lo que tú quieras? Voy a morir a mis pensamientos. Voy a morir a mis sentimientos. Voy a morir a mis argumentos, porque hubo uno que pudo morir a todo por mí. Entonces yo ahora voy a morir por él. Hermano amado, es este el evangelio de la cruz, morir a mí. Ahora entiende por qué dices locura. Es locura porque es un milagro que no se entiende. Hoy le decía algo a mi esposo mientras estudiaba, se me olvidó hasta lo que le dije, pero le dije, el único que murió y vivió para contarlo es Cristo. Muere y vive para contarte por qué murió. Habló de la muerte antes de morir y una vez resucitado te habló entonces de otro poder, la resurrección. La pregunta es, ¿has muerto para testificar de tu muerte? Y no hablo de una muerte física. Si yo morí al pecado, yo sé cuánto duele. No, yo morí a esa pasión. Si yo estaba en iniquidad, si yo estaba en lujuria. Pero cuando Dios vino a mi vida, ¿ya puedes predicar de tu muerte? ¿O todavía no has muerto a nada? No has muerto a la música del mundo, no has muerto a la pornografía, no has muerto a la murmuración, no has muerto a la blasfemia. Algunos dicen, yo no estoy en pecado. ¿Por qué? Porque no estás en unión libre, porque no estás en fornicación, porque no estás en adulterio. Y hay otras cosas a las que morir. Todos los días muero, decía Pablo. Todos los días muero. El evangelio de la cruz es: ¿a qué voy a morir hoy? Bueno, hoy me levanté con ganas de decirle a esta vieja 800 cosas, pero voy a morir a eso. Y aunque quiero gritarle el nombre de todos sus ancestros hasta la 5ª generación, le voy a decir, I love you, baby. Y moriste. Oh, me voy del cuarto porque con este viejo yo no quiero dormir, que siente el vacío de mi alcoba. Y si eres muy orgullosa, no te vas, lo botas. Coge esa cobija y vete para el sofá. ¿No has muerto a tus ganas de hacer lo que quieres? ¿De salirte con la tuya? ¿De dividir tu hogar? ¿De deformar tu hogar? ¿No has muerto? ¿No has entendido la cruz? Si la cruz es morir a todo lo que quieres por agradar al que te amó primero. Eso es cruz. Cruz es dejar de vivir como me da la gana para empezar a vivir como aquel que pagó por mí quiere. La cruz no es tu vida, es agradar a Cristo por medio del sacrificio. Es algo extraordinario. Dios te salvó para que vivas para Él, para que vivas para agradarle, para que vivas para contentarle, para que vivas para
predicarle. Y el evangelio de la cruz es morir. Aquí has muerto esta semana. A las ganas de divorciarte, ¿no has muerto? ¿No has muerto a eso? Ay, pastora, si usted supiera. Porque usted cree que nosotros los pastores no tenemos problema. Lo que pasa es que ya no nos tiramos sartenes, ya esa etapa la pasamos. Tampoco habían sartenes para tirarnos. Sí, en Cuba te casabas y te iba muy bien si tenías donde vivir, y te iba mejor si tenías cocina, y te iba recontra bien si alguien te regalaba una cuchara. Ese es tener que tirar, eso no lo tenía nadie. Pero ¿sabe qué le quiero transmitir? Que no entendemos qué es cruz. A veces es un amuleto decorativo en la iglesia para que nos identifique como creyentes. Y algunos ya ni la cruz es suficiente, ahora va con la estrella de David, que no está en la Biblia. Que me reservo lo que significa, pero estúdialo. No es de David, no es de él. Cuando se habla de una estrella que se alzó, no era de David, era de las tinieblas. El tema lo dejo ahí. Y algunos ya ni la cruz ni la estrella, porque quieren aparentar ser cristianos. La tierra no tiene que saber quién eres. El cielo tiene que reconocer lo que hay en ti. ¿Quién eres tú? Y que cada uno de tus pasos testifique de la grandeza y la bondad de Dios. Que tu vida externa sea la representación de la transformación interna. Y que todo lo que cree no sea un discurso, sino un estilo de vida. Pero hermano, ni la cruz te hace salvo por colgártela. No, ahora, pastora, me la quito. No, yo no estoy diciendo eso. Sería muy fácil pararnos en la puerta y arrebatarlas. Eso no es así. Porque puedo quitártela del cuello, pero no sacártela del corazón. O no sacarla de arriba de tu cama. O no sacarla de atrás de la puerta. Hay algunos que la tienen hasta en el baño. Y yo dije, Dios mío. Yo entré a casa que una cruz arriba del toile. ¿Para qué? Si lo que se va por ahí no quiere vivir, lo que hace falta es que se muera. Y si estaba adentro nos mataba. ¿Para qué una cruz en el toile? Porque ya no hayan dónde meter. ¿Por qué necesitamos amuletos para creer? Si la fe no es palpable. Está aquí. Es una fuerza, es un motor. Dios, señores, ustedes no me pensaban avisar del tiempo. ¿Culpa de quién es hoy? Tú se lo dijiste, no quiso. No, yo no me había dado cuenta del tiempo. Cristi, ¿me ayudas? Gálatas 2:20. Gracias por querer que siga. Es que, mire, no hay mensaje más lindo que todo lo que es cristología. Todo lo que rodea a Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo explico detallado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto no significa que busque una madera, 3 clavos buenos y allí en la casa practique. No. No, porque es que hay gente que es capaz, yo los conozco. Yo he visto tanta loquera, hermano, en este caminar en Cristo, que yo a veces digo cosas absurdas, pero que hay 3 locos entre nosotros. Cada congregación tiene asignado su grupo de locos. Sí, todos los pastores lo sabemos. Cada congregación tiene su grupo de locos y entre ellos sacamos el monitor, que es el que controla al resto, porque están los locos. Pero bueno, bendita locura. Sí, porque es que, mire, no es mentira. Dios trae a pecadores, Dios trae inmorales y Dios trae locos. Eso no es mentira. Tú ves gente que está Dios trabajando ahí. Y los pastores también. Y que usted no lo crea. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si no has crucificado tu yo, tu ego, no estás crucificado. ¿Qué crucificó Cristo en la cruz? Antes de que me digas su carne, porque aunque sí su crucifixión fue física, también crucificó algo más, algo que entregó en el monte, su voluntad. ¿Ya crucificaste tu voluntad o todavía haces lo que te da la gana? Yo no voy a servir
para que sepan lo que es un servicio sin mí. No te has crucificado. No te has crucificado. ¿A quién castigas? Al reino. Porque ahora sí voy a demostrar. ¿Qué tienes que demostrarle a quién? O sea, eso no es cruz. No te has crucificado. Hijos, este matrimonio que ven, ¿por qué no crucificas tu lengua? Este marido que tengo, ustedes lo ven así, pero es que ustedes no lo conocen. ¿Por qué no crucificas tu lengua? ¿Por qué no crucificas tu voluntad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ya crucificaste tu voluntad? Hacer lo que quieres. Desde el día que me convertí, nunca he sido dueña de mi vida. Jamás. Entregué mi vida. Porque eso es entregarle tu vida a Cristo. ¿Ya crucificaste tu voluntad? ¿O todavía dices todo lo que te viene a la mente? Hay una gran carretera entre el cerebro y la boca. Y se lo puedo probar científicamente. Usted piensa. Lo que usted piensa, usted tiene que dar una autorización, voluntad, para que el cerebro, además de lo que pensó, empiece a mover labios, lengua, articulación, mandíbula, cuerdas vocales. Oiga, todo lo que provoca un pensamiento, para que luego lo que usted pensó salga. Lo que usted pensó no existe hasta que usted lo pronuncia. Entonces, si usted no ha rendido su voluntad a hablar como quiere. No, yo hablo así, que todavía se te escapan malas palabras. Todavía hablas vulgar. Nigga, bra, bra, WhatsApp, F. Sí, no crea que se le iba a decir. F. En español cubano. Y cada país tiene las de él. ¿No has crucificado tu lengua? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Será que podemos decir, ya no vivo yo? Ya en mi vida no mando yo. Ya no hago lo que quiero. Ya no pienso como quiero. Ya no actúo como quiero. Ahora es Cristo quien vive. ¿Será que hemos llegado a eso? Que ya se nos reveló la cruz. O todavía se va del cuarto cuando quiere, todavía se va de la casa cuando quiere, todavía deja en visto cuando quiere, todavía ignora cuando quiere, todavía escribe cuando quiere y no cuando Cristo quiere. Aleluya. ¿Te crucificaste? No, entonces ¿para qué hablas de cruz? Si la cruz no es para lucirla, es para vivirla. Para vivir en ella. Voy a cerrar, bueno, ya no puedo ponerle más. Termino hoy este punto. El año pasado Dios me regaló un canto en el mes de, no me acuerdo, Te adoraré. Y le estaba predicando a usted, creo, si no me equivoco, que hablaba sobre el cerco de las tinieblas. Y predicabas, en noviembre. Y se llamaba así la prédica. Lo busca Tere y me avisas. El cerco de las tinieblas. Y ahí nació un canto que yo creo que después de Ranán es de los que más oigo. Sí, pues Ranán en mi caso es como emisora de radio, siempre está lo mismo. Y decía, ¿cómo empieza Te adoraré? Tienes un micrófono. Si alguien te ayuda y te lo pone. Decía, no llego ahí. Por lo que me has dado. Dale de nuevo. Estoy agradecido por lo que me has dado. Pero escucha lo que dice. ¿Qué me has dado? Tú has sido, Cristo, mi mayor regalo. No es una casa, eso es deuda. No es zapato, eso es provisión. Por eso dice, estoy agradecido por lo que me has dado.
¿Qué me has dado, Señor? Ahí voy. Tú has sido, Cristo, mi mayor regalo. Hoy estoy grave, si me ayudas. Tu gracia sobre mí has derramado. El regalo es la gracia. Y al contemplar tu gloria soy transformado. ¿Será que nos transformamos al ver la gloria o solo la experimentamos? Y luego dice la canción, está en la misma nota, me va a caer catarro. Y luego dice la canción, no vengo a pedir, no vengo a pedir, me vengo a entregar, me vengo a entregar. Tú eres mi porción, mi eterna heredad. Nuestra herencia es espiritual. No vengo a pedir. ¿Qué puedo pedir que Él no conozca? Me vengo a entregar. Yo soy la ofrenda. Tú eres mi porción, mi eterna heredad. Y luego cerré la canción con la frase de Job, basándonos en la prédica de Job. Ah, no, ahí viene y dice, sí. Solo tú eres, Señor, digno de adorar, eterno, inigualable, cubierto en majestad. Solo tú eres, Señor, digno de adorar. Reconociendo a quién es nuestra adoración. Perfecto, inigualable, su identidad, cubierto en majestad, su soberanía, con todo y sin nada. te adoraré, Con todo y sin nada. te adoraré, Con todo y sin nada. te adoraré, Con todo y sin nada. te adoraré. ¿En serio, hermano? ¿Podríamos adorarle con todo y sin nada? ¿O solo hay gratitud cuando todo está bien? La escribí llorando. Todavía leo la letra llorando. Y todavía la canto llorando. Porque es doctrina. No es un canto para que pegue. Es doctrina. Es reconocer quién es Dios, quién es mi porción. Y es una canción cristocéntrica basada en una de las tesis de Martín Lutero. ¿Saben las que decía cuál? Solo Cristo, solo Él, solo Cristo. El evangelio no consiste en ti, el evangelio consiste en Él. No te vas a sentir bien siempre. Hay veces que estar en la iglesia no te va a ser cómodo. Servir no es siempre cómodo. Ser parte de un equipo no siempre es cómodo, porque hay etapas muy buenas, pero hay etapas muy malas. Hay momentos donde nos llevamos todos bien, pero hay momentos donde nos metemos en el callejón de los trompones y queremos ver a quién le sacamos un ojo, porque nos sale lo del viejo hombre. ¿Y será que ahí podremos crucificarnos y decir, pero haré tu voluntad? La cruz es eso. Él, solo Él, solo Él, solo Él y solo Él. Puede tocar el que está a su lado y dile, abraza la cruz. Abraza la cruz. Mire, me faltó hablarle de los enemigos de la cruz, de los que oyen la cruz, de los cercanos a la cruz, de los que cuestionan la cruz, de los que ofenden la cruz. Conclusión, no terminé la prédica. Pero no, porque quiero dar la serie y me toma 5 viernes darla, 5 miércoles darla. Y estoy loca por llegar al 5. Créame que estoy loca por llegar al 5. Para hacer la pregunta más grande, ¿cómo lo llamo? Pero ese es el 5, tienen que comerse primero toda la serie. Bendito Dios. Mire, hay iglesias muy lindas y hay iglesias muy lindas que no tienen a Cristo como el centro.
La adoración debe girar a Él. El culto debe girar en torno a Él. Todo tiene que ser de Él. Sus pastores yo creo que tienen problema, porque nosotros hasta los cumpleaños frenamos a la gente. En el culto no, es para Dios. Los que llevan con nosotros años nos conocen en Cuba igual. Nunca celebramos un cumpleaños. O sea, nos lo celebran, pero no afecta